Aleluya, aleluya. Padre, gracias. Gracias en esta hora porque podemos llegar delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque podemos decirte que te amamos. Gracias porque podemos decirte que eres nuestro Rey, que eres nuestro único Elohim verdadero. Gracias porque en esta hora podemos llegar delante de tu presencia, oh Padre bendito, para declarar que tú estás en medio de nosotros y que tú haces la diferencia en nuestra vida y en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Hoy estamos delante de ti en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, dando órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca, aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este video, donde lleguen estas ondas. Así será hecho para la gloria y para la honra de tu nombre. Aleluya. Gloria sea dada a Yahweh. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero invitarle a que usted busque conmigo el libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 11. Dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 11, por tanto, esto quiere decir por todo lo anteriormente dicho, por todo lo que hemos comentado anteriormente. Y el capítulo 2 comienza hablando de que nosotros anteriormente estábamos perdidos, estábamos muertos en el pecado, pero que Yahshua HaMashiach nos dio vida, nos hizo renacer de nuevo, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio la oportunidad de comenzar de nuevo libres del pecado y libres de la muerte. Y que esto pasó tanto para los israelitas, pero también para los no israelitas. Y que esto se hizo por la gracia, para que ninguno se gloríe de aquello. Y luego dice en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los goyines, aquí dice gentiles, voy a usar la palabra hebrea correspondiente que es goyín. Esto quiere decir los que están fuera de pacto. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, que todos aquellos que no tenían un pacto eran llamados incircuncisos, puesto que la circuncisión era la señal del pacto hecho con Yahweh. Versículo 2. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Es decir, que cuando eran goyines, cuando estaban fuera de pacto, cuando Yahshua no había venido, ellos no pertenecían al pueblo de Israel. Por eso dice, alejados a la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, es decir, que no tenían un pacto con Yahweh, por lo tanto no tenían esperanza de vida y no tenían Elohim. Pero llegado Yahshua, entonces se acercaron a la ciudadanía de Israel, o sea que obtuvieron la ciudadanía, ¿verdad? Se hicieron ciudadanos de Israel y entonces también hicieron pactos y estaban dentro de la promesa, tenían esperanza y por lo tanto tenían Elohim. Mire cómo lo dice en el versículo 13. Pero ahora en Mashiach, en Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Es decir, que la muerte de Yahshua HaMashiach
en la cruz del Calvario nos hizo cercanos a Israel, nos hizo pertenecer o tener la ciudadanía de israelitas, verso 14, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí estoy utilizando el hebreo Shalom en vez de el español paz, porque el hebreo Shalom traduce con más exactitud lo que quiere decir el texto, puesto que Shalom no es simplemente paz, sino el tener una armonía en nuestra relación con Yahweh, el tener una armonía en la relación con nuestros hermanos, el tener una armonía en nuestras emociones, el tener una armonía en la salud de nuestro cuerpo y por lo tanto también tener una armonía con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces está hablando de que Yahshua es nuestro Shalom, es el que nos armoniza con todo esto. ¿Por qué? Porque la presencia de Yahshua en nuestra vida hace que podamos tener una relación íntima y personal con Yahweh. La presencia de Yahshua en nuestra vida trae sanidad en nuestro cuerpo, sana las relaciones nuestras con los demás, sana nuestras emociones, ¿verdad? Y nos sana en todos los sentidos, haciéndonos además libres. Y dice la Biblia que de ambos pueblos hizo uno, refiriéndose al pueblo que estaba fuera de pacto y el pueblo que estaba en pacto, es decir, refiriéndose a Israel y a las naciones, refiriéndose a los goyines, ¿verdad? Pero también a aquellos que estaban en pacto. Y dice, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, ¿verdad? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo el Shalom. Esto es bien importante y tiene que ser interpretado de manera apropiada. Porque aquí dice que Yahshua es nuestro Shalom, pero dice que Yahshua en su muerte derribó la pared intermedia de separación, es decir, que los dos pueblos estaban separados, tanto el pueblo de Yahweh como las naciones estaban separados por una pared, y dice que Yahshua abolió en su carne las enemistades. Esto quiere decir que con la muerte de Yahshua se acabaron los pleitos y las enemistades entre los dos pueblos, y dice, y abolió también la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿A qué se refiere? No se refiere a toda la ley de Moisés. Se refiere a una parte de la ley de Moisés que habla de la separación entre los dos pueblos. Por ejemplo, está claro en la ley de Moisés que los israelitas no debían casarse con pueblos paganos. Entonces, esa es una ordenanza que hace una separación entre los dos pueblos. Está claro que los israelitas no debían adorar ni exaltar los elogines de otros pueblos. Esa es una separación también. Entonces, ¿qué hizo Yahshua HaMashiach en la cruz del Calvario? Abolió, es decir, anuló esas leyes que armaban una pared de separación. ¿Y cómo fue que ocurrió esto aún cumpliéndose el propósito de Yahweh? Pues le dio entrada también a aquellos que no eran israelitas por medio de él mismo, por medio de su muerte, por medio de la fe en él, a que se convirtieran ellos también en ciudadanos de Israel. Y en ese momento llegó y tumbó la pared y haciendo de ellos, de los dos, tanto de los que estaban fuera de pacto como los que estaban dentro del pacto, un solo pueblo, y ahora es un solo pueblo que está formando un cuerpo que es el cuerpo de Yahshua HaMashiach. Por eso dice la Biblia, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo el shalom. Tremendo esto. En el verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Yahweh a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, que reconcilió a Israel y reconcilió también a los pueblos que estaban fuera de pacto. Esto quiere decir que no porque Israel estuviera dentro del pacto, estaba reconciliado con Yahweh. Recuerde que cuando Yeshua vino en carne y en sangre, durante 400 años anteriores, Yahweh no había hablado a Israel, porque de hecho permaneció en silencio porque estaba molesto con Israel. Recordemos entonces que cuando Yeshua vino, después de los 3 años de ministerio, él entró a Jerusalén montado en un burro, diciendo con esto que Israel era el asna montés que merecía morir, pero que él, el cordero que iba sobre el asno montés, iba a reemplazar a ese asno montés en el sacrificio y iba a morir por ello, lo cual quiere decir que la ira de Yahweh había llegado a su tope y estaba a punto de destruir al pueblo de Israel porque ellos estaban apartados de él. Y entonces por eso debió ser reconciliado con Yahweh, lo mismo que los goyines, llamados en la versión española como gentiles, debían reconciliarse puesto que ellos no tenían un pacto con Yahweh. Entonces mató las enemistades entre ambos pueblos y hizo de los dos pueblos un solo cuerpo mediante la cruz, reconciliándolos con Yahweh, es decir, mediante su muerte. Fue necesario que se derramara su sangre para que pudiera haber una reconciliación entre ellos. Y luego dice la Biblia en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de Shalom a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Recuerde que esta carta del apóstol Pablo está dirigido a la iglesia en Éfesos, y esta era una iglesia fundamentalmente fuera de pacto, es decir, que eran goyines, no israelitas, y Pablo está diciendo que entonces vino Yeshua y anunció las buenas nuevas de Shalom a los que estaban lejos, es decir, a los goyines, y a los que estaban cerca, es decir, a los israelitas. Porque por medio de él, ¿quién? Por medio de Yeshua, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Rúa al Padre. Es decir, todas estas enemistades y todas estas situaciones difíciles de división se abolieron en la cruz. ¿Por qué? Porque entonces quedó un solo mediador entre Yahweh y los hombres, y es Yeshua HaMashiach. Y este solo mediador debía ser usado por Israel, pero también por las naciones goyines. De tal manera que no había manera de que estuvieran separados, sino que se unían en la reconciliación y por un mismo Rúa tienen entrada al Padre, que es el Rúa de Yeshua HaMashiach, el Rúa de Yahweh o el Rúa Kadosh. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros. Dice que ya entonces no somos extranjeros. Dice que ya no somos advenedizos, sino que nosotros ahora somos todos miembros de una sola familia, y es la familia de Yahweh. Qué tremenda esta palabra. Así que aquí no hay la iglesia de la denominación tal, del concilio tal, no. Aquí lo que hay es una familia, y es la familia de Yahweh. El Israel en el Rúa, porque algunos son israelitas de nacimiento, pero otros han adquirido
la ciudadanía a través de Yeshua HaMashiach. ¿Y cómo? ¿Y cómo es que se obtiene la ciudadanía a través de Yeshua HaMashiach? Dice la Biblia que cuando creemos en él, en Juan capítulo 1, en el verso 12, y los que creyeron en él les dio el privilegio de ser llamados hijos de Yahweh. Pero ¿quién es Yeshua? Yeshua es un israelita de la descendencia de David y de la tribu de Judá. Luego, si por medio de él nos convertimos en familia y somos adoptados por él, entonces pertenecemos a el Israel en el Rúa, el Israel específicamente en la tribu de Judá. Por eso, cuando alguien le pregunte, bueno, y entonces en este asunto, cuando baje la Jerusalén del cielo, ¿por qué puerta vamos a entrar? Vamos a entrar nosotros, los que no somos israelitas de nacimiento, entraremos por la puerta de la tribu de Judá, porque somos parte de el Israel en el Rúa, perteneciente a la tribu de Judá, que es un linaje de reyes, pero también es un linaje de sacerdotes, reyes y sacerdotes creados, ¿verdad?, para proclamar la verdad en medio de las naciones. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender esto, porque en la medida que entendemos esto, sabemos que no existen la iglesia tal y la iglesia X, la congregación F y la congregación J, sino que existe una familia, y es la familia de Yahweh, y a esa familia de Yahweh pertenecen todos los creyentes. Padre, queremos darte gracias. Queremos bendecirte en esta hora porque tú eres bueno, porque tu misericordia y tu amor han sido para siempre y han sido por siempre. Oramos delante de tu presencia para que extiendas tu mano, para que muestres tu gloria, para que muestres tu favor, oh Padre bendito, y nos ayudes cada día a ser más unidos, a comportarnos como una familia, a entender que ha sido derribada la pared que dividía a los pueblos, que ha sido abolida la ley que dividía a los pueblos y que por tanto pertenecemos a una familia, formamos parte de un solo hombre y glorificamos tu nombre porque eres tú, oh Yeshua HaMashiach, el Hijo de Yahweh. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Oramos delante de tu presencia pidiéndote perdón cuando nosotros hemos sido de aquellos que han generado división, cuando hemos sido escandalón, cuando hemos sido tropiezo, para que aquellos que se acercan a ti no se acerquen, sino que se aparten y se dividan por las aptitudes que hemos tenido y por nuestras acciones. Oramos delante de ti para que muestres tu gloria y tu favor en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Bendiciones.